Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día, que dice de la siguiente manera: Pastor, Dios lo siga bendiciendo. Soy cristiana de muchos años y he observado que en algunas iglesias donde me he congregado, que cuando una persona o familia deja de asistir a la iglesia de repente, es por algo que le sucedió en su entorno, ya sea personal, familiar, incluso en la iglesia. Mi pregunta en cuestión es la siguiente: ¿hasta dónde llega la responsabilidad y el deber del pastor con la oveja que dejó de asistir a la iglesia? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Guadalupe Méndez, de Puebla, Puebla. Muy bien, gracias Guadalupe por tu pregunta tan importante, que es ¿hasta dónde llega la responsabilidad y el deber del pastor con la oveja que dejó de asistir a la iglesia? Bueno, Guadalupe, por tu pregunta que tú me haces, porque es una pregunta, yo creo que se hacen muchos, pero muchos cristianos en silencio. Y por X razón no la expresan. Te voy a dar respuesta a esa pregunta en dos perspectivas. La primera perspectiva por la cual tú me preguntas hasta dónde llega la responsabilidad y el deber del pastor con la oveja que dejó de asistir. Bueno, me permito responderte. Sin duda, cada oveja es un caso y por ende son respuestas diferentes. Y por tratarse de temas distintos, como bien lo mencionas, ya sea personal, familiar, profesional, X. Pero el principio pastoral es que hay que ir a buscar a la oveja. Ese es el trabajo y el principio que debe de hacer todo pastor. Averiguar qué pasó con esa oveja. Saber por qué no está asistiendo. O quizá por cuestiones, como bien dices, tal vez se cambió de domicilio y por esa razón ya no puede llegar. Pero el principio pastoral y la naturaleza misma del pastor es cuidar del rebaño. Entonces, la obligación en amor del pastor es saber qué pasó con esa persona, qué pasó con su ovejita. Bueno, una vez que el pastor sabe y tiene los detalles del por qué no está llegando, se le aconseja a la oveja, al hermano, a la hermana o a la familia que ya no está asistiendo, que ya no está llegando. Lo pertinente, de acuerdo a la situación que se encuentra o está cruzando la oveja y toda su familia, entonces, pues obviamente se ora por la oveja, por la familia, que superen la situación, la emergencia que están pasando. El pastor debe de animar, obviamente, a la oveja, a su familia, la importancia de estar en el redil, de seguir congregándose, porque es de suma importancia seguirse alimentando del pasto o de los pastos verdes que sirven para nutrir el espíritu, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y puede suceder en ocasiones que por cambio de trabajo se deben de mover de casa, de residencia, a otro sector de la ciudad o se cambien a otra ciudad. Y entonces, pues se les ayuda a incorporarse a otro redil o iglesia por no poderla atender como se debiera. Pero el principio pastoral y su deber en amor del pastor y su liderazgo es buscar a la oveja y a las ovejas. Ahora, es importante que las personas, o sea, las ovejas, deben de mantener una cierta comunicación con el pastor, con su liderazgo. Por lo menos mandarles un mensajito, llamarles directamente, decirles que necesitan ser atendidas. Entendemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue revelando a sus siervos, a los pastores, a sus hijos. Pero por favor, échenos la mano. Oye, ovejita, manda un mensajito y dile: Paz, quiero platicar con usted, o a un líder al que te está atendiendo.
¿Por qué? Porque tal vez hay situaciones entre ovejas, hay diferencias. Y eso en cierta manera provoca una tensión en la relación entre ovejas. Y entonces puede pasar que una de las ovejas, puede pasar, que amague a su pastor y le diga, oh, mire pastor, usted sabe que siempre he sido fiel con mi familia, yo sirvo, yo ayudo en esto, yo evangelizo, cualquier actividad de la iglesia, usted me tiene al frente como la nariz. Y todo lo que está a mi alcance lo hago, y sabe usted que siempre entrego mi diezmo al alfolí y mis ofrendas. Y con el respeto que usted se merece, querido pastor, si no hace esto que a mí me parece que es lo correcto, que me parece que es lo justo, y sin rencores y sin resentimientos, pues para que se acaben los problemas, yo me voy con mi familia a otra iglesia. Porque no podemos estar dos familias en el mismo lugar que tenemos esta situación. O son ellos o somos nosotros. Bueno, mi pastor, yo le dejo porque usted tiene la última palabra. Usted me avisa. Y si no, yo entenderé que somos nosotros los que tenemos que salir de nuestra amada oveja. Y usted como el único pastor que nunca hemos tenido, pues lo vamos a dejar. Amados, esto no es una telenovela, no es un cuento que me estoy imaginando. No, son casos de la vida real que ocurren en el redil del Señor. Luego las familias, ya que los hijos hicieron familia, tuvieron algunas dificultades, luego se enojan y luego es una situación difícil de bregar, de tratar. Y entonces pues llegan, unas dicen, o son ellos o somos nosotros. Amados, en serio se los digo, yo como pastor que tiene más de 30 años de serlo, entré muy jovencito al ministerio, no le hagan manita de puerquito a su pastor. En serio, es terrible, es doloroso. El corazón del pastor se divide y no sabe qué hacer. Dejen que con la sabiduría del Señor Él ore, se estén aquietando las cosas y se resuelvan. Pero tú ponerle un ultimátum, o se van ellos o nos vamos nosotros, híjole, eso es agravar la carga del pastor, aunque ese es el trabajo del pastor, me queda claro. Ahora, por otra parte, puede ser que la oveja o la persona o la familia no estén llegando porque tal vez esté enferma el principal o uno de la familia, o se cambió de casa, o vive muy lejos, o quizás su economía está muy justa. Hubo algunos cambios porque perdieron trabajo, porque hubo un problema en la familia y tantas situaciones que pueden estar pasando en la familia de esa ovejita amada. Y yo creo que sería muy bueno que llamaran y mandaran un mensajito. Entonces, y decirle al pastor o al líder o al hermano, oiga hermano, la verdad estoy en necesidad, oren por mí y ojalá me pueda visitar el pastor o un líder, estamos pasando una situación así, así. Y por supuesto, de esa manera, ustedes ovejas ayudan al pastor a pastorear. Dice en Santiago capítulo 5, 14, 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No dice aquí, ¿está alguno enfermo? Que el pastor llame o que los ancianos llamen a la oveja. No, dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, el orden divino es que la oveja llame, se comunique, se ponga en contacto. Por supuesto, viene el sentido común del pastor. Bueno, no está viniendo, le voy a hacer una llamadita, voy a buscar. ¿Sí? Ok. Ahora, es importante tener claro que es responsabilidad de la oveja solicitar la ayuda del pastor, de su liderazgo. Y no hay nada malo con eso. Pedir ayuda al pastor, para eso estamos, para servir a los santos, para la gloria del Padre. Entonces, esa es una primera perspectiva. Una segunda perspectiva a la pregunta que nos hace nuestra amada de Puebla, ¿hasta dónde llega la responsabilidad y el deber del pastor con la oveja que dejó de asistir a la congregación? Bueno, te menciono la segunda perspectiva. Ahora
voy a permitirle dar un consejo, un comentario a los amados consiervos, a los pastores, a la gente que de una u otra manera tiene un cargo en la iglesia. Nosotros como pastores, como ministros, como siervos del Señor, a veces también tenemos situaciones que se nos complican en cierto momento. Cuando la gente juzga a los pastores, generalmente suele ocurrir con mucha frecuencia, y aclaro, no estoy victimizando a los pastores de ninguna manera, pero creo que es importante. El pastor es un ser humano también. Porque en el momento en que la oveja les pasa algo, los pastores no tienen la velocidad que requieren las personas para ser atendidas y visitadas. Entonces, es necesario tener un balance ahí, un punto de equilibrio. El pastor es una persona que suponemos que siempre debe estar lista, y por supuesto que debe ser así. Para eso fue llamado, cuando las condiciones están. Porque a veces el pastor tiene que trabajar como lo hacía el apóstol Pablo. En Hechos 18, del 1 al 4, dice que él ganaba dinero fabricando tiendas con el fin de sustentar su ministerio real para testificar a Cristo. Ahora, el trabajo pastoral viene por un llamado, porque es un llamado del cielo. No es del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Y si Dios te llamó al llamado pastoral, gloria a Dios. Dice que el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario, y vienen los 23 requisitos o perfiles o condiciones para ser pastor. Y por ende los pastores están ahí porque les importan las almas, no están por dinero, está por amor uno. Si se está pastoreando por un llamado y por vocación impulsado por el amor del Señor, entonces el pastor atenderá a las ovejas, y no solamente a las ovejas gorditas, bien cuidaditas, sino a las flaquitas, a las desnutridas ovejitas. El que escuche entienda, el que oiga, que escuche lo que dice el Espíritu. Aunque por supuesto hay sus excepciones, como en todas las cosas, pero no es la regla. Se pastorea por amor a las almas. Pero también hay personas que deben de aprender a crecer por sí mismas en sus luchas, en sus situaciones que ellos están experimentando. Y sin duda que hay ovejitas que se reponen, que salen adelante con la fuerza de las promesas de la Biblia, con su intimidad a solas con Dios, porque están siendo fortalecidas, porque están creciendo, por tener esa comunión, esa intimidad con Dios, esa presencia divina, las fortalece y salen adelante. Eso merece un aleluya, un gloria a Dios por esas ovejas que salen adelante tomando de las promesas por su intimidad, y aleluya. Ahora, tampoco no se trata de estar por encima de las ovejas como pastor, porque el pastor no es el que va a resolver todos los asuntos. Eso no es así. El apoyo es espiritual. Y claro, que las ovejas del redil siempre se va a hacer un esfuerzo extraordinario en lo que está al alcance para darles, para apoyarles, inclusive en el aspecto material, en amor, de manera emergente, porque eso debe de ser así. Por eso recomiendo, para ir desarrollando el músculo de generosidad, o como dice Pablo, ejercitándonos en la piedad, independientemente de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas a la obra del Señor, debemos de practicar obras de caridad, empezando con la familia, con la iglesia y a los que menos pueden y tienen. Bien, el trabajo pastoral es enseñarles a amar al Señor, guiar el rebaño, y que se sepa accesar. Hay que enseñarles a accesar a Dios, y que ellas puedan tomar las promesas. Y aunque está en el entendido de que el pastor debe de buscar a las almas, la ovejita se debe de fortalecer. Y
Obviamente el pastor va a pastorear a través del mismo, a través del liderazgo ya formado, a través de los mismos hermanos, a través de las ovejas fuertes, y de esa manera, ¿verdad?, van a motivar a estar con los hermanos, con las ovejas en su momento de dificultad. El diablo, como siempre, pues va a aprovechar la situación o las situaciones porque va a exagerar esas situaciones en la mente de la oveja, incluso a través de otros hermanos, y los va a hacer sentir que no son amados, y el diablo les mete un espíritu de rechazo, de amargura, y la oveja sufre de verdad de manera innecesaria. Y le dice el diablo, usando a veces algunos hermanos en su propia mente: mira, tú no eres amado, solamente a ti te necesitan, te usan, pero no te aman. Mira, ahorita que tú necesitas ayuda, cómo te tienen, y etc, y etc. Y la oveja es vencida. Por eso uno de los elementos de ayuda del pastor era el aceite. El pastor volteaba a la ovejita, ¿verdad? Le ponía el aceite en los rotitos de su nariz, porque habían ciertos mosquitos que se metían por la nariz y no había aceite, ¿verdad? Y esos mosquitos volvían loca a la oveja. Y eso es lo que pasa espiritualmente. Esos mosquitos, cuando no hay un contacto con el pastor, vuelven loca a la ovejita, a la persona, y hace locuras. Y una de las locuras, ¿verdad? Uno de los venenos de esas mosquitas, ¿verdad? Es la amargura, es el rechazo, es el enojo, es la molestia. Ánimo, mis amados. Ustedes, las ovejitas, todos somos parte del cuerpo del Señor y a veces vamos a pasar momentos complicados. Pero sí, es importante que a veces el pastor personalmente, bueno, nos vaya a visitar, nos haga una visita. En fin, a veces no lo va a poder hacer él personalmente, lo va a hacer a través de su liderazgo. Y como dice el libro de los Hechos 6, del 1 al 7, que como empezó a crecer la congregación, empezó a haber situación entre las mujeres griegas, entre las mujeres judías, y hubo un problema, y los pastores, ¿verdad? Los apóstoles dicen: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y buscaron hermanos con ciertas características para que ayudaran a pastorear. Ok. El pastor debe de saber también llorar cuando se debe de llorar con los amados. Y hay momentos en la vida que se llora mucho. Todo debajo de la tierra tiene momentos para nacer, para morir, momentos para abrazar, para dejar de abrazar, momentos de pelea, momentos de paz, momentos de llorar, momentos de gozarse. Y ahí el pastor debe de estar. Y a nombre de los amados consiervos, de los pastores, como representante de pastores a nivel estatal en Veracruz y por fe y de otros lugares, yo pido perdón por los pastores que tal vez no estamos haciendo el trabajo ministerial por razones que desconozco. Yo pido perdón. Vamos a perdonarlos, vamos a apoyar a esos pastores. No los estoy justificando, y mucho menos, ¿verdad? Vamos a orar y pido perdón, ovejitas. Y algo que es muy importante en las ovejas: por favor, no dejen de congregarse. No establezcan un estilo de vida, una costumbre de no congregarse. Y vivan en esa conciencia alejada de Dios. No, no, no. Deben de tener una relación presente. Deben de tener una relación, no una religión, con Jesús. Rompamos ese molde religioso. Hagamos de una frescura y una vívida relación de intimidad con Jesús todos los días. Y quiero cerrar mi respuesta con lo siguiente. Por cierto, amados, amadas ovejas, ovejita donde tú te encuentres, yo te hago un llamado especial a ti, que tal vez ya no te estás congregando por X o por Y razón en este momento, que te acerques a nuestra iglesia o a una iglesia. Nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Córdoba, nosotros estamos abiertos, nuestras puertas están abiertas, nuestros brazos están abiertos, listos para recibirte. O ves a una iglesia, o ves a tu iglesia, pero no te dejes de congregar.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a edificar nuestras vidas para la gloria del Padre. Y esa es mi respuesta, amados. Entonces, si una ovejita se va, la primera principio es que el pastor tiene que ir a visitarlos, tener un contacto, ya sea directamente o indirectamente a través de su liderazgo que ha levantado. Pues esa es mi respuesta. Oremos por los pastores y oremos mucho por las ovejitas. Bendigamos a las ovejitas que son una bendición. Todos y todas hacemos la iglesia del Señor. El Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Así que nos vemos en la próxima pregunta y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito, ¿verdad?, que compartas nuestra liga, que compartas nuestro podcast en tus redes sociales. Visítanos, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like, sé feliz y recuerda que Cristo viene. Sonríe. Bendiciones.